Hermanos, amigos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El domingo pasado estábamos en Carolina del Norte visitando a la familia ya, pero gracias a Dios pudimos también regresar con bien. El día de hoy vamos a ver el tema que se llama prodigios mentirosos, prodigios mentirosos. Y yo sí quería pensar, yo no sé cuántos de ustedes tal vez habrán sido testigos de prodigios mentirosos, pero imagínense, de repente alguien que esté pretendiendo, ya sea que sea de Dios o algo, y de repente hace prodigios así, wow, que uno se queda pensando, qué tremendo esto, y que pueda, con el plan maléfico de engañarlo a usted. Entonces es realmente un tema que es muy importante ver. Y ahora eso sí, por un lado, el diablo, podemos ver en la Biblia que el diablo también puede hacer milagros. Ahora esto lo vemos desde qué relato podemos nosotros ver, pues de que era un milagro. Es decir, no era simplemente algo que pretendieron esto, pretendieron aquello, sino que sí era algo sobrenatural. Me refiero, cuando digo milagro, me refiero sobrenatural, y que definitivamente no era de Dios. ¿Se acuerdan? Vea con Moisés y los de Faraón, ¿sí? Entonces vamos para allá. En Éxodo capítulo 7, versículo 8 al 13, nada más para que quede claro que sí es posible. Sí es posible que de repente alguien haga algo que verdaderamente uno puede decir, esto no es algo natural, no es un engaño, no sacó una varita que estaba enrollada y de repente se hizo varita, así como le hacen los magos, ¿no? El día de hoy, que hacen truquitos y aquí y allá, y que sacan el conejo del sombrero o algo así. No, sino estamos hablando de tiro del poder de Satanás. Entonces aquí queda bien claro desde Éxodo 7, imagínense, desde el segundo libro de la Biblia podemos ver esos. Dice Éxodo 7, 8 al 13 dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: Toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Moisés, ¿por el poder de quién? Por el poder de Dios, ¿verdad? Dice: y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. ¿Sí se fijan? Versículo 12: Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Que dice más o pero, ¿verdad? Por eso no tiene más ahí, no tiene acento, porque es pero. La vara de Aarón devoró las varas de ellos, ¿verdad? Que como quiera se vea quién claramente es el Dios, ¿verdad? Verdadero, se los comió. Y dice el versículo 13: Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho, porque él ya lo había dicho de que eso es lo que va a pasar con Faraón. Pero uno puede ver, ahora en el caso de los hechiceros de Faraón, ellos no necesariamente pretendían que su poder viniera de Dios verdadero, pero pretendían en su engaño hacerle pensar a Faraón que los milagros de Moisés y Aarón eran como los de ellos, ¿sí? Simplemente viene aquí un hechicero delante de nosotros para también hacer esos encantamientos que nosotros también podemos hacer. Entonces no fue sino hasta que ya no pudieron copiar los mismos milagros, porque en cada plaga estaban tratando de copiar y hacer lo mismo, como para determinar, esto no es del Dios, esto es como hechicería, nada más que él dice que es de Dios. Entonces fue hasta que ya no pudieron copiar más las plagas que reconocieron que los milagros que Moisés y Aarón hacían venían verdaderamente de Dios. Ahí lo podemos ver en Éxodo 8, si pueden ir conmigo. Éxodo 8, versículo 16 al 19. Éxodo 8, 16 al 19. Éxodo 8, 16 al 19. Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos en todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias, y todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Versículo 18 dice:
Y los hechiceros hicieron así también, porque ellos estaban tratando de copiar todas las cosas que hacían ellos. Pero dice, para sacar piojos con sus encantamientos. Pero, ¿qué dice? No pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Hermano, ¿usted ha tenido piojos? A ver, imaginen piojos, o sea, no había donde no había piojos. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, fíjense, versículo 19, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho, hermanos. Entonces uno puede ver, ahora uno se queda preguntando, ¿por qué es en esa historia, en vez de que los hechiceros trataran de hacer lo mismo, no paraban la plaga? ¿Sí me explico? No detenían la plaga. Digo, ¿para qué me andas haciendo más sapos? ¿O para qué me andas haciendo más lo que sea? No, o sea, simplemente deténlos. Digo, si no pueden tener el poder de pararlo, ¿para qué me los andan multiplicando? Pero era otra vez ellos pensando que simplemente Moisés era otro hechicero, así como ellos. Ok, hechicero contra hechicero, a ver quién puede más. Y a la mera hora, esto es de Dios. ¿Ya? Porque en todos sus libros de hechicería y todo eso, no tenían eso. Entonces, más el corazón de Faraón se endureció. Entonces, vea, mientras que hay personas que no pretenden que sus milagros sean de Dios, es decir, se dicen hechiceros, sino que los realizan para promover el ocultismo y sus creencias paganas, hay quienes sí pretenden que las señales que hacen son de Dios, para engañar aún a las personas que están buscando a Dios. Otra vez, otras personas estarán buscando hechicería, pues saben que es hechicería, pero cuando las personas realmente sí quieren buscar a Dios, y de repente alguien que sabe hechicería la anda promoviendo, pero no como hechicería, sino como realmente de Dios. ¿Para qué? Para engañar a las personas que están buscando a Dios. Entonces es otra cosa que también pues Jesús nos advierte. Fíjense lo que dice Mateo 24, 23 al 25. Mateo 24, 23 al 25. Yo, hermanos, yo en lo personal, yo no he sido testigo de un milagro así, o sea, que uno dirá, oh, wow, y todo eso. Me refiero a algo sobrenatural que uno haya visto. Ahora, estoy diciendo que no he sido testigo, no estoy diciendo que no he escuchado los testimonios de algún hermano o algo, ¿verdad? Que tal vez hasta con biopsia y todo le dijeron que tenía cáncer y Dios se lo sanó. Entonces estoy hablando yo de testigo en el sentido de que yo ver que de repente, como eso de las culebras, ¿no? Que de repente de una hora, ¡burrum!, se convierta a culebra o cosas así. Entonces algo que a ti usted dice, esto es sobrenatural. Pero imagínese ahora una persona haciéndole eso a usted, haciendo algo sobrenatural delante de usted para que usted le crea a esa persona y que realmente sea del diablo, ¿no? Entonces la cosa es de que si, yo no sé si ustedes, como les digo, yo no, pero ahorita pensamos, no, pues ya sé lo que la Biblia dice, pero imagínense que esté usted en esa situación y vamos a decir que hasta en una iglesia y que de repente o alguien, un invitado, que profeta de quién sabe dónde y venga y haga cosas así bien portentosas. Entonces, por eso es bien importante ver la advertencia de Jesús. Entonces, en Mateo 24, 23 al 25, Jesús nos advierte. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿qué dice? Aún a los escogidos. Hermano, ¿usted es un escogido de Dios? Dice, amén. Entonces, o sea, por eso está advirtiendo aquí, vea Jesús, vea, cuidado y todo, si fuera posible, o sea, no lo está diciendo como un sí, pero dice, tanto así, vea, va a ser, o sea, de tremendo esas grandes señales y prodigios. ¿Y qué dice el versículo 25? Ya os lo he dicho antes, ¿verdad? Entonces recuerda que Cristo, la palabra Cristo, porque cuando hizo que dice, vienen falsos profetas, dice falsos cristos. Recuerda que la palabra, o sea, que Cristo significa ungido. Y los de hoy engañan a la gente con milagros, se dicen ser ungidos del Señor. Ungidos del Señor. Tal vez no utilicen la palabra Cristo. Es rarísimo el que lo hace, pero hay unos que sí son falsos cristos que dicen, yo soy Cristo, o sea, utilizando la palabra. Ya sabe a Cristo.
Pero otros, ¿verdad? No necesariamente dicen la palabra Cristo, pero sí dicen, soy el ungido. Como para no entender, yo soy más que tú, y porque yo tengo estos poderes. Entonces, esos también quedan dentro de los falsos cristos, porque se dicen ungidos. Ahora bien, que el Señor nos unge con su Espíritu Santo es verdad, ¿ok? Dios nos unge con su Espíritu Santo, pero no nos andamos llamando ungidos para pretender que somos más que los demás y justificar nuestra soberbia o avaricia. Entonces, en la Biblia vemos que todos los que obedecen obedecen por fe el Evangelio de Cristo, son ungidos con el Espíritu Santo, de tal manera que viene a morar en nosotros, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Y en la Biblia se menciona, pero no andamos presumidamente llamándonos ungidos, sino, ¿cómo nos llamamos? Pues, como la iglesia primitiva, discípulos, cristianos, hermanos, ¿verdad? Así nos llamamos, ¿verdad? Porque nadie es más que los demás, ¿verdad? Solo Cristo es el único que merece toda la honra y la gloria, ¿verdad? Entonces, el apóstol Juan es el que nos dice que todos nosotros tenemos la unción, hablándole a cristianos, y nos advierte de los que se desvían a tal grado que se vuelven anticristos. Por lo que antes de confiar en esos engañadores, confiemos en la unción del Santo, así lo menciona ahí, y su enseñanza. Acuérdense que toda la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios, ¿verdad? Pedro lo menciona, que todos esos santos profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces vamos para allá, 1 Juan capítulo 2, donde se menciona eso de la unción de los cristianos. 1 Juan capítulo 2, está casi al final de sus Biblias, no el Evangelio de Juan, sino la primera carta, la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 20, y luego voy a leer del 26 y 27. Entonces, 1 Juan capítulo 2, versículo 18 al 20 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahí la palabra tiempo, cuando dice el último tiempo, en el griego es hora, como estamos en la última hora. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros, fíjense cómo dice el versículo 20, pero vosotros tenéis, ¿qué dice? La unción del Santo y conocéis todas las cosas. Yo creo que es por eso que Jesús decía, si fuere posible, engañaría a los escogidos. Nada más dice, si es que fuera posible. Porque entonces dando a entender que los que tienen la unción del Santo no se dejen engañar, sino que conocen todas las cosas. Pueden realmente ver, conocer si los espíritus vienen de Dios o no. Versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os, ¿qué dice? Engañan. Luego el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. ¿Qué dice ahí? Permaneced en Él, hermanos. Es muy importante, ¿verdad? Porque, y es lo que a mí me gusta mucho, el hecho de que gracias a Dios, hermanos, que ya tenemos su palabra escrita. Y es realmente, si usted conoce o llega así a aprender de todas las personas por las que tuvo que pasar eso de la Biblia, es decir, cuando no nada más que Pablo y Pedro y que lo escribieron y todo eso, sino el poderlo retener y poderlo transmitir y luego después poderlo traducir a los diferentes idiomas y todo eso. Ellos hasta recibían persecución. Imagínense por andar traduciendo la Biblia y recibiendo persecución. No, es que tú no estás autorizado para hacerlo. Y hablaban todo en latín, o sea, unos en un tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no querían que las personas supieran, ¿verdad? No solamente si sabes latín vas a saber, y si no, no, ¿verdad? Y cosas así. Entonces, no, o sea, es bien importante, hermanos, o sea, es realmente de agradecer a Dios y cómo Dios usó a todas esas personas para que el día de hoy, hermano, usted tuviera en el regazo la palabra de Dios. O sea, realmente es increíble todo ese proceso y que Dios protegió su palabra y cómo la tenemos hasta el día de hoy. Entonces, por eso dice al final de lo que leímos, según ella os ha enseñado, permaneced en Él, ¿verdad? Y luego Marcos, si pueden ir conmigo a Marcos, el Evangelio de Marcos,
capítulo 13, versículo 21 al 23. Capítulo 13, versículo 21 al 23. Ahora repite las palabras que leímos en Mateo, donde Jesús nos advierte, vean. Lo mismo, vean. Entonces voy a leerlo. Marcos 13, 21 al 23. Dice: entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Versículo 22, porque se levantarán falsos cristos. Acuérdense, la palabra Cristo significa ungido. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios, ¿cómo dice ahí? Para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Por eso les digo, hermanos, tal vez ustedes no han tenido una experiencia de esas, pero cuando tengan esa experiencia, que de repente alguien me ha... Ahora, eso sí, si usted sabe muy bien la palabra de Dios, ¿verdad? Que tiene la unción del santo, pues usted no luego lo va a decir, ¡ay, esto es de Dios! Sino que usted va a medir todas las cosas. Acuérdense que hasta en el Antiguo Testamento hay una cita que dice que de repente un profeta falso dice, esto va a pasar, y Dios deja que sí suceda, pero de repente ese profeta le enseña otras cosas que yo no os he enseñado. Sabed que eso es un falso profeta, pero que él llega hasta a permitir que de repente esos milagros sucedan para ver si el corazón de uno está bien o no. Entonces por eso es bien importante, hermanos. Entonces aquí, continuando en esta cita, dice el versículo 22, Marcos 13, 22, porque se levantarán falsos profetas, falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Más vosotros, ¿qué dice? Mirad, significa pon atención, os lo he dicho antes. Dice, pues, entonces con esta advertencia que Jesús nos hace, no podemos negar que esos prodigios mentirosos pueden ser tan increíbles que uno pudiera pensar que sí son de Dios. Ahora entonces tengamos cuidado, o como él dijo, a vosotros mirad, os lo he dicho antes. En otras palabras, conste que ya les advertí de antemano. Ahora, hablando de personas que pretenden tener el poder de Dios, vamos a ver una cita de esas. Hechos capítulo 8, versículo 9 al 23. O sea, alguien que sí lo decía como que sí era del poder de Dios. Hechos 8, 9 al 23. Hechos 8, 9 al 23. Que dice, Hechos 8, 9 al 23. Que dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. ¿Cómo se llamaba? Simón, ¿verdad? ¿Tenemos Simón entre nosotros o no, verdad? Yo no me acuerdo, fíjense, de alguien que se llame Simón. Tal vez sí haya, pero no estoy diciendo que usted sea él, ¿verdad? Dice versículo 10. A oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas, si se fijan, cosas de hechicería, les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿quién es Felipe? Que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Es que bonito, ¿no? Ese versículo 13. También creyó, que dice, Simón mismo, imagínense. Le dijeron a Simón, ¿creíste? Y dijo, Simón, ¿es cierto? Digo, Simón mismo. Ahora aquí dice, conste, el que está escribiendo esto, en este caso es Lucas, ¿verdad? Porque es Hechos. No está diciendo que él pretendió creer. No, él dice ahí, también creyó Simón mismo. Y no nada más creyó, sino ¿qué más dice que hizo? Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Por qué? Porque él ya, Simón, sabía, esto no es hechicería, esto no son artes mágicas, esto sí es del poder de Dios. Y por eso él creyó, ¿verdad? Acuérdense que Jesús mismo le decía a los judíos, si no hago milagros, no creéis. ¿Ya? Porque sí, o sea, hacían milagros y creían, ¿verdad? Y estoy diciendo, o sea, de que creían honestamente. Versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, o sea, 2 apóstoles, ¿verdad?
los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ahora, con eso da a entender que hubo una manifestación visible o audible. Es decir, para que Simón mismo haya dicho, oh, wow, yo puedo ver que ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice aquí? Cuando dice el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos del apóstol se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera que a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, es interesante, o sea, ¿por qué no se lo ofreció a Felipe? Porque era por la imposición de las manos de los apóstoles. No era si Felipe no era apóstol. El versículo 20, entonces él tenía, pero porque acuérdense que capítulos antes, Felipe había sido, le había sido impuesto a él, así como los otros diáconos, las manos de los apóstoles. Entonces, el versículo 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero, ¿qué dice? Perezca contigo, ¿verdad? Ahí se ve que Pedro no era de ¿cómo se llama? Evangelio de la prosperidad. Él hubiera dicho, venga el dinero. Este sí valora el poder del Espíritu Santo. Tráete el dinero. Siempre que al día de hoy dirían, sí, entre más ofrenda, más poder vas a recibir, así dirían. Bien diferente la actitud de Pedro, ¿no? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, acuérdense que don significa regalo, ¿verdad? El don de Dios se obtiene con dinero, hermanos, es como estábamos diciendo en la mañana. Entonces la salvación no es por obra, la palabra de Dios lo dice claramente. El creer que la salvación es por obras es creer que uno se puede ganar la salvación. Acuérdense que la razón por la cual no somos salvos es por los pecados que hemos cometido. Y Jesús solamente fue el único que pudo morir por nuestros pecados. Acuérdense, la paga del pecado es muerte, no son buenas obras, es muerte. Entonces, en este caso, diciendo, ¿cómo es posible que el don de Dios piensas que lo obtienes con dinero? Versículo 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, ¿qué le dice que tiene que hacer? Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahora, seguramente la amargura que tenía era porque acuérdense que la ciudad antes lo seguía a él, ¿verdad? Toda la ciudad lo seguía a él, como un grande. Entonces, ¿pero qué pasa? Ya no lo seguía a él. ¿Seguían a quién? Pues a Felipe, ¿verdad? Incluyéndolo a él. Y la maldad de que quería hacer, pues sería usar el don de Dios para hacerse rico. Porque si crees, fíjense, si crees que puedes comprar el poder de Dios, también creerás que lo puedes vender, Y esto es lo que pasa, o sea, yo tengo este poder, entonces, si quieres, vea, tener ese poder, dame tanto dinero, vea, y te lo doy, ¿sí me explico? Y entonces, y eso es lo que pasa el día de hoy. Muchos que se dicen ser obradores de milagros y sanidades de parte de Dios, se lo ven ricos engañando a las personas, diciéndoles que entre más grande la ofrenda, más grande el milagro, vea. Eso sí, pero si diste mucho dinero y aún así no sanas, ¿te devuelven el dinero? No te devuelven el dinero, sino que te dicen que es por tu falta de fe. Es por tu falta de fe, vea. Yo, no, hombre, pues újule, pues si solo necesitaba fe, entonces ¿para qué me pides dinero? Pero qué cosas, ¿no? Me acuerdo que una vez que yo fui a un evento que no era de la Iglesia de Cristo, pero decían que el fulanito y tal, que va a estar. Y dije, vamos a ver qué. Y no sé si era de Costa Rica, dónde era. Pero entonces, yo nada más estaba yo solo, claro, estaban todos los demás, ¿no? Pero dije, vamos a ver qué cosa sale. Y de repente ya en una de las predicaciones, porque eran como 2 días, entonces él dijo, no voy a pedir dinero. Ah, sí, dijo, yo no voy a pedir dinero, porque después supuestamente él iba a bendecir a las personas, ¿no? Y todo eso, así como le hacen.
Y entonces, de una manera como, una bendición espiritual, ¿verdad? Y entonces, y cuando dijo que no iba a pedir dinero, pues yo como buen regio dije, pues esto está bueno, ¿verdad? No va a pedir dinero. Y dije, pues voy al otro día. Pero, pensando yo, no creyéndome fuerte, sino simplemente, aunque yo sé todo lo que la Biblia dice, entonces uno no sabe qué tanto lo pueden envolver la cabeza, ¿verdad? O hacer, que dejé todo mi dinero en la casa. ¿Sí me explico? La cartera vacía, sin nada de nada. Y dice, no vaya a ser que salgan con una cosa que hasta a mí me hipnotice. Y muchos de ellos utilizan poderes de hipnotización. Entonces, que hay siempre los hipnotizadores y eso, cuando usted ve un video de hipnotizadores y de esos, haz de cuenta la misma cosa. Entonces dije, no, pues no voy a traer nada. No, hombre, al final de cuentas era el mismo rollo. Ya después estaban todos ahí, ya cuando después de la predicación y todos andar echando esto y aquello, ya dijo, bueno, o sea que voy a empezar con la bendición. Y tenía un vaso y estaba, ¿quién me movió el vaso? Yo tenía aquí un vaso. Entonces alguien como que lo había quitado pensando que era el vaso de ayer y pues le iban a traer otra agua, ¿no? Entonces alguien le quitó el vaso de agua y ¿quién me quitó el vaso? Y todo, y luego ya se lo trajeron, ¿verdad? Porque supuestamente con eso pues iba a bendecir, ¿verdad? Y de repente todo el mundo hizo una filona, todos, ¿verdad? Pero sí supuestamente era, así ahí estaban los canastos y todo eso para que echaran dinero. Y sí, prácticamente de entender, o sea, de que entre más dinero das, la bendición va a ser más grande. Entonces, ahí se hizo la filona. Y yo estaba ahí mero atrás. Y hasta me fijé que atrás, hasta había unas personas que parecían guaruras ahí atrás, así como, como diciendo, pues, ¿será que no me van a dejar salir, verdad? Hasta que, como hay una tienda, me acuerdo que en Gómez Palacio, que era Sal si puedes, ¿verdad? Sal si puedes. Porque era que una vez entrando usted en esa tienda que tenían muchas chucherías, una vez que entre, el dueño, ¿verdad? Hacía de una u otra manera que la persona no saliera sin comprar algo. O sea, tenía que comprar algo, entonces por eso le llamaban Sal si puedes. No se llamaba así la tienda, pero así le decían, Sal si puedes. Entonces en este caso, dije, no, pues al final de cuentas es lo mismo, o sea, sí pidió dinero y pues, todo eso, cuando él había dicho que no. Pero sí, entonces lamentablemente hay muchos que son así. Hay muchos lamentablemente, porque dicen, acuérdense que van a haber muchos engañadores, ¿que qué? Que engañarán a muchos, que engañarán a muchos. Entonces, hablando entonces de la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición y sus prodigios mentirosos, ¿qué dice segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 12? Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 12. Segunda a los Tesalonicenses 2, 8 al 12. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. De ahí sacamos el título, ¿no? Prodigios mentirosos. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, yo les envío un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos. ¿Quiénes todos? Los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, hermanos, uno puede ver, no seamos nosotros de lo que nos perdamos la salvación solo por rechazar el evangelio del amor de la verdad. Acuérdense, ahí según ahí dice, los que se pierden, los que van a ser engañados con esos prodigios tremendamente mentirosos, pero grandes prodigios, es aquellos que no recibieron el evangelio, no quisieron hacerle caso a Dios. Entonces le creerán a los engañadores y a sus prodigios mentirosos, que son obra de Satanás, y por lo mismo, pues se condenarán junto con el diablo, cuando el Señor Jesucristo se manifiesta con el resplandor de su venida. Entonces ya como invitación, pues quiero preguntarle si hay una persona aquí que todavía no es parte del rebaño de Dios, que les quiero preguntar estas preguntas. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él murió por ti en la cruz para pagar por tus pecados?
Si tu respuesta es positiva, entonces necesitas arrepentirte de tus pecados y decidir dejar de hacerlos. ¿Te quieres arrepentir? Ya, si tu respuesta es afirmativa, entonces tienes que confesar tu fe en Jesús, así como cuando las personas pasan al frente de la iglesia y confiesan al Señor Jesús. Y si estás decidido a confesarlo como tu Señor y Salvador, no te detengas ahí, sino que más, bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de tus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, así que el regalo, ¿verdad?, de Dios. Después sigue los mandamientos, ¿verdad?, con el resto de la iglesia. Así él dice en Apocalipsis, ¿no? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿verdad? Y con esto terminamos. Entonces, si hay una persona aquí, ¿verdad?, que quiere decidir entregarse al Señor, lo puede indicar cuando el hermano vea que tiene los himnos, se lo indique. Gracias, Dios le bendiga.